Hola, buen día, mi nombre es Mónica Ibarra y dentro de este video hablaremos de las diferentes facetas de un profesor, las cuales tienen características muy marcadas dentro de sus descripciones. Así que comencemos. Primero tenemos al profesor como comunicador. Él tiene como cualidad el comunicarse efectivamente en manera oral, lo que hace que en muchos casos aprendan de manera práctica. Todos los elementos que forman parte de la imagen del comunicador es que deben hablar palabras claras y oídos atentos, mensajes directos y sin escalas. Lo que uno mal escribe nunca se aprende. Hablar al momento de respirar. No por gritar sus alumnos van a aprender mejor. Todo el tiempo debe de contar con una buena cara o también el cuerpo transmite un mensaje a sus alumnos, entre otras muchas cualidades que podemos encontrar en el profesor como comunicador. La segunda faceta del profesor de la que se hablará es el profesor como actor. Este tiene que transmitir un solo. La sola idea de transmitir únicamente datos, sentimientos y visiones se para de ser. Y de hecho lo es, desecha totalmente desde que nace hasta que es. La tercera faceta que tenemos presente en este video es el profesor como socializador. Esta se divide en tres. Una es la sociabilización por conducta, que incorpora las técnicas básicas del uso del cuerpo. La segunda es la sociabilización afectiva, es la identificación de los estados físicos lógicos del cuerpo ante un estímulo del entorno. Y por último tenemos al proceso de sociabilización cognitivo. Este busca incorporar al sujeto dentro de un conjunto de sistemas que se presentan dentro del mundo. Con esto llega la cuarta faceta, que se ve el profesor como asesor. Este debe de tener en cuenta que aprenderás más lo que hacemos que lo que decimos y nadie puede tener más de lo que no tenga. La educación es organizada en torno a experiencias de aprendizaje que el docente está dispuesto a capacitar o a ser capacitado y tenga al alcance los medios para conducir el proceso eficaces por medio de asesorías o tutorías con los alumnos o por medio de alumnos. Como personas se favorecen el crecimiento y aminoran el abandono de estudios por medio de tutorías, ya sea alumno-profesor o alumno-alumno. Lograr el autoaprendizaje ya sea fuera o dentro del aula y identificar la población de riesgo. La población de riesgo nos podemos dirigir explícitamente a los alumnos que están en riesgo de dejar la escuela o que ya dejaron la escuela. Seguimos con lo que es la quinta faceta del profesor como facilitador. Este se encarga de cambiar el paradigma de la educación centrada en la enseñanza a la educación centrada en el aprendizaje. Sus propósitos, como todo, tienen transformar la educación centrada en la docencia en educación centrada en el aprendizaje. Elevar la calidad de la educación, ya sea en las escuelas o en los estudiantes. Compartir con el estudiante la responsabilidad de su propio aprendizaje. Que el alumno aprenda haciendo actividades, ya sea tareas o actividades dentro del aula. Y también hacer el proceso educativo vital, ya sea efectivo y atractivo para el estudiante. Seguimos con la sexta faceta, un docente como diseñador, el cual se encarga de diseñar un aprendizaje, un ambiente de aprendizaje. No hablamos de construir un espacio físico ni cualquier situación educativa. Hablamos de lo que puede ser la articulación de las circunstancias y los factores que inciden para un favorable proceso de aprendizaje y que cuenten con elementos que promueven el aprendizaje. Estos pueden ser lluvia de ideas, motivación, metacondición, trabajo en equipo, entre otras cosas que se pueden dar dentro del aula. Pasamos a la séptima faceta de un profesor, que es el profesor como creador, en el cual su personalidad es sumamente creadora, destacando los aspectos de su temperamento, sus rasgos, sus valores y sus actitudes. Trata de empatar la creatividad con la educación. Implica el análisis profundo del docente en su práctica, modificar actitudes, replantear paradigmas y sobre todo poseer una enorme capacidad de adaptación.
Este docente tiene la finalidad de qué enseñar, a quién enseñar, cómo debemos de enseñar de manera creativa, para planificar creativamente los contenidos que se van a tratar en este curso, determinando. Resulta que la tarea de un profesor va más allá de transmitir conocimientos dentro de este paradigma. Vamos a pasar a la octava fase, que es el docente como tecnólogo, donde se acepta la inclusión del uso de la tecnología en el salón de clase, que conoce las ventajas y desventajas de las nuevas tecnologías de la información. Cómo usar tecnología para facilitar el trabajo del profesor. Estas son herramientas que pueden emplear dentro del salón de clases, o existen herramientas que le ayudan al profesor fuera del aula en su actividad de administrador del curso. Existen diferentes tipos del profesor como tecnólogo. Existen 4 tipos que vamos a ponerlos muy claro. Existe un tipo de profesor que, debido a no utilizar la computadora, se siente amenazado por no ser el centro de atención dentro del aula. El impaciente por enseñar con computadora, que es el que se encuentra en las áreas rurales. Tenemos también el uso de computadora en la escuela primaria, que es el contacto con sus alumnos día tras día. Y el uso de computadora en educación especial, que también prefiere que el contacto con sus alumnos sea una interacción día con día. Pasamos a las 4 últimas fases. Pasamos a la novena, el docente como interrogador. Es el que debe saber que se pregunta, se percibe como un indicador de una buena enseñanza. Si un profesor utiliza la técnica para preguntar efectivamente a los estudiantes, descubren que las preguntas son una herramienta de aprendizaje con mucho valor. En esta fase, el docente debe saber que una pregunta ya es una oración que lleva signos de interrogación al inicio y al final, que intenta obtener cierta información, disparar una duda, subsanar una ignorancia o requerir un tipo de acción dentro del aula para que sus estudiantes reaccionen, o para que sus estudiantes traten de debatir entre ellos un tema. Ya casi acabamos. Pasamos a la 10ª fase de un docente. Es como pensador crítico. No se supone que su conocimiento es único, sino que busca abrir una discusión en clase para conocer otras perspectivas o formas de percibir, experimentar o conocer la práctica o un proceso de estudio, fomentando la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. Esto tiene como propósito concebir la enseñanza por medio de actividades analíticas de la realidad, comprender y aprender la práctica social e ideológica que tienen sus alumnos por medio de interacciones sociales y la historia de un grupo. Esto se puede conseguir por medio del diálogo o de una discusión reflexiva dentro del aula. Vamos con la penúltima fase, ya solo nos falta una más y terminamos. La 11ª fase es el docente como evaluador, donde el proceso de evaluación es una parte esencial dentro del aprendizaje de los alumnos. ¿Por qué? Porque los criterios de evaluación nos ayudan para determinar qué tanto el alumno cumple con el conjunto de objetivos que se determinan en clase y en el aprendizaje. También para comparar el desempeño de un alumno con el desempeño general del grupo, al pertenecer o de otro grupo que se toma como referencia, para saber qué tanto hemos aprendido o qué tanto no. Ahora pasamos a la última fase, que es el docente como investigador, donde la investigación se concibe como parte de su mundo laboral, en el cual los profesionistas en la capacitación conducen a la investigación en su propio lugar de trabajo. Estos dedican un poco de su tiempo diario a alguna indagación o estudio relevante para nuestra práctica docente. Nos ayudará a complementarla más, a sintetizarla más y a mejorarla dentro de la misma. Pero bueno, esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.